Un testamento que no era una dádiva, sino una emboscada, y como el dinero puede ser el cebo más efectivo para pescar los monstruos que escondemos en el árbol genealógico. El cadáver en el teléfono. Mi padre murió como vivió, interrumpiendo mis momentos de paz con una tragedia que yo no pedí. Tenía 40 años y estaba en medio de una cena de negocios en Chicago, cuando el teléfono vibró con esa insistencia que solo tienen las malas noticias. No sentí dolor, sentí una fatiga súbita, un peso en los párpados que arrastraba décadas de silencio. Hacía 12 años que no hablaba con Arturo. 12 años desde que salí de aquella mansión de piedra en las afueras de Madrid jurando que prefería morir de hambre antes que volver a respirar el aire viciado de su soberbia. Arturo ha fallecido, Adrián, dijo la voz trémula de mi tía Elena. Un infarto fulminante en su despacho. Estaba solo. Siempre estuvo solo, pensé, pero no lo dije. El resentimiento es un músculo que he entrenado con rigor, y en ese momento estaba tenso como una cuerda de piano. Arturo no era solo mi padre, era el arquitecto de mis inseguridades, un hombre que medía el amor en dividendos y la lealtad en obediencia ciega. Mi madre se había ido de este mundo consumida por su sombra, y yo me había ido del país para no seguir sus pasos. Tomar el vuelo de regreso fue un acto de inercia legal, no de afecto. Me imaginaba un funeral rápido, una firma de documentos y un regreso inmediato a mi vida aséptica y solitaria. Pero el universo, o el espíritu retorcido de mi padre, tenía otros planes. Al llegar a la notaría, me encontré con la última persona que deseaba ver en este planeta, mi hermano mayor, Julián. Julián, el hijo pródigo que se quedó al lado del dictador. El que se encargó de las empresas familiares mientras yo era borrado de las fotos. Nos miramos en la sala de espera con un odio que no necesitaba palabras. Él vestía un traje a medida de 3.000 euros, yo, una chaqueta desgastada y una mirada de acero. La secretaria nos hizo pasar. El testamento de Arturo no era un papel, era una sentencia de muerte para nuestra tregua de distancia. La cláusula del veneno. El notario, un hombre con cara de haber visto demasiadas miserias humanas tras el barniz de la riqueza, carraspeó antes de leer. Arturo no nos había dejado acciones, ni cuentas en Suiza, ni la colección de arte. Al menos, no de forma directa. A mis hijos, Adrián y Julián, les lego la propiedad de El Olivar de las Sombras y la totalidad de los activos financieros bajo una condición única e innegociable, leyó el notario. Deben convivir en la casa principal de la finca durante 90 días naturales, colaborando en la gestión de la cosecha de este año. Si uno de los dos abandona la propiedad antes del plazo, o si no se alcanzan los objetivos de producción establecidos, la totalidad de la herencia será donada a una fundación religiosa con la que ambos discrepan profundamente. Me eché a reír. Era una carcajada amarga que resonó en las paredes de madera noble. Arturo nos conocía demasiado bien. Sabía que nos detestábamos, que Julián me consideraba un traidor y yo a él un lacayo sin espina dorsal. Obligarnos a convivir era su última forma de tortura, un experimento sociológico desde la tumba para vernos despedazarnos por unos ¿cuántos millones de euros? Yo no necesito su dinero, Julián, dije, levantándome. Puedes quedarte con tu herencia de sangre. No seas estúpido, Adrián, siseó Julián, su mandíbula apretada. La empresa está en un momento delicado. Si ese dinero se va a la fundación, no solo pierdo yo, pierden 300 familias que dependen de nosotros. Arturo lo sabía. Nos ha puesto una soga a el cuello a los 2. Miré el documento. 90 días. 3 meses de infierno en la casa donde cada rincón me recordaba un grito o un desprecio. Acepté por una razón que me avergonzaba admitir, no era por el dinero, era por el deseo oscuro de ver a Julián romperse bajo la presión. Quería estar allí cuando se diera cuenta de que el padre al que tanto veneró nos había vendido por un último juego de poder. Así que firmé. Firmamos. La trampa se cerró con un chasquido de pluma sobre el papel. Los muros que susurran. El Olivar de las Sombras era una finca inmensa, un mar de olivos centenarios retorcidos como cuerpos en agonía. La casa, una mole de piedra y yedra, olía a encierro y a cera vieja. La primera semana fue una guerra de guerrillas. No compartíamos las comidas, apenas nos
Cruzábamos en los pasillos, y cuando lo hacíamos, el aire se volvía irrespirable. Julián intentaba llevar la gestión de la cosecha con una eficiencia maníaca, pero yo empecé a notar algo extraño. Arturo era un hombre meticuloso, pero los libros de contabilidad de la finca que estaban en el despacho principal tenían inconsistencias. Entradas de dinero sin origen claro y salidas hacia cuentas que no figuraban en el holding familiar. Una noche, mientras buscaba un sacacorchos en el sótano, encontré una puerta de madera, oculta tras unas estanterías de vino. No estaba cerrada con llave. Dentro, había cajas de archivos que no eran de la empresa, sino diarios personales de mi madre. Empecé a leer. La imagen que tenía de mi infancia se fragmentó en 1000 pedazos. Mi madre no murió de una enfermedad larga, como siempre nos dijeron. En sus diarios, describía un miedo paralizante hacia Arturo, pero no por violencia física, sino por algo que ella llamaba el secreto de la cosecha. Hablaba de camiones que llegaban de noche, de hombres que no hablaban español y de una deuda que Arturo tenía con alguien mucho más peligroso que cualquier banco. ¿Qué haces aquí abajo? La voz de Julián me sobresaltó. Estaba en la entrada del sótano, con una linterna que proyectaba sombras monstruosas en la pared. Nuestra madre no murió de cáncer, Julián, dije, sosteniendo el diario. Y este olivar no es solo un negocio de aceite. ¿Tú sabías lo que hacía el viejo por las noches? Julián bajó la linterna. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en sus ojos. Un miedo que no era hacia mí, sino hacia el hombre al que había servido durante años. Se acercó y tomó el diario. Sus manos temblaban. En ese sótano, rodeados de polvo y secretos, el resentimiento entre nosotros empezó a ser desplazado por un horror compartido. La cosecha de huesos. Los diarios de mi madre revelaban una trama de blanqueo de capitales que Arturo había orquestado durante décadas. El olivar era la tapadera perfecta. El aceite era de alta calidad, pero el volumen de exportación declarado era el triple de lo que los árboles podían producir. La diferencia se completaba con aceite de sangre, un esquema de importación ilegal y fraude que involucraba a políticos locales. Pero el secreto más oscuro no estaba en los números. Había una entrada fechada 2 días antes de la muerte de mi madre. Arturo dice que Adrián es igual a él, pero que Julián es demasiado débil para saber la verdad. Si yo hablo, él enviará a Adrián a un internado y nunca volveré a verlo. Hoy he descubierto que bajo el olivar viejo no hay solo raíces. Hay algo que Arturo nunca dejará que la luz toque. Esa noche, Julián y yo salimos a la zona del olivar viejo, la que Arturo siempre nos prohibió pisar de niños. Llevábamos palas y una determinación nacida de la desesperación. Cavamos durante 2 horas bajo la luz de la luna, en una zona donde la tierra parecía extrañamente removida. No encontramos cuerpos, pero encontramos algo que explicaba el poder de nuestro padre. Cajas metálicas selladas al vacío que contenían documentos originales, pagarés y grabaciones. Era el seguro de vida de Arturo, chantaje puro contra cada figura de poder que le había permitido amasar su fortuna. Él no nos dejó la herencia para que nos reconciliáramos, susurró Julián, limpiándose el barro de la cara. Nos la dejó para que nos convirtiéramos en los nuevos guardianes del secreto. Si aceptamos el dinero, aceptamos el chantaje. Somos sus cómplices póstumos. Miré a mi hermano. El hombre que yo odiaba por ser el favorito del padre resultó ser el que más había sido engañado. Arturo lo mantuvo cerca para usarlo de pantalla, mientras que a mí me alejó porque sabía que mi rebeldía podía ser la mecha que encendiera su imperio de basura. Estábamos atrapados. Si denunciábamos, perdíamos todo y posiblemente terminaríamos en la cárcel. Si callábamos, nos convertíamos en Arturo. La confrontación del espejo. La tensión en la casa alcanzó un punto de ebullición. El abogado de la familia llegó a los 60 días para supervisar el progreso. Era un hombre que había servido a mi padre durante 30 años, una extensión de su voluntad. Nos miraba con una sonrisa gélida, sabiendo perfectamente lo que habíamos encontrado en el sótano. Sus progresos en la cosecha son admirables, dijo, sirviéndose un whisky. Pero recuerden que el testamento incluye una cláusula de confidencialidad absoluta sobre los activos de la finca. Su padre quería asegurarse de que su legado continuara en buenas manos.
Manos que saben cuándo cerrar los puños y cuándo abrirlos. Él la mató, ¿verdad? Pregunté, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Mi madre. Sabía demasiado y él la quitó de en medio. El abogado no negó nada. Solo dejó el vaso sobre la mesa. Ella era una mujer emocional, Adrián. No entendía la pragmática del poder. Julián, tú eres inteligente. Sabes que la empresa colapsará si estos documentos salen a la luz. Tienes empleados, tienes una reputación. Adrián solo tiene rencor. No dejes que su resentimiento te arrastre a la ruina. Julián miró al abogado y luego me miró a mí. Vi el conflicto en su rostro, la seguridad de la vida que conocía frente a la abyecta verdad de su origen. El ciclo familiar estaba a un segundo de repetirse. El abogado sacó un nuevo documento, un acuerdo de confidencialidad que, si firmábamos, liberaba el dinero de inmediato, sin esperar los 90 días. Firma, Julián, dijo el abogado. Y tú también, Adrián. Sean los hombres que su padre esperaba que fueran. Fue en ese momento cuando Julián hizo algo que nunca esperé. Tomó el documento, lo miró durante un largo minuto y luego lo rompió lentamente en 4 pedazos frente a la cara del abogado. Nuestro padre esperaba que fuéramos como él, dijo Julián, su voz ganando una fuerza que nunca le había conocido. Pero se olvidó de que también somos hijos de nuestra madre. Adrián, tenemos que decidir ahora mismo. O quemamos este lugar, o nos quemamos con él. El incendio de la herencia. La decisión no fue fácil. Implicaba renunciar a una fortuna que nos hubiera permitido vivir 10 vidas de lujo, pero también implicaba la libertad de no ser nunca más los peones de un muerto. Esa misma noche, recolectamos todas las cajas del sótano y los documentos del olivar viejo. Los apilamos en el centro del gran salón de la mansión. Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás, le dije a Julián. Perderemos la casa, la empresa, el apellido. Probablemente tendremos que declarar ante un juez y explicar por qué callamos. Estos días. Ya he vivido 30 años en una mentira, Adrián. Unos meses de juicio me parecen un precio justo por poder mirarme al espejo, respondió él. Julián prendió el primer fósforo. El papel seco de los diarios de nuestra madre y los documentos de chantaje de Arturo prendieron fuego con una avidez aterradora. Las llamas lamieron las cortinas de terciopelo, las vigas de madera noble y los retratos de antepasados, que parecían gritarnos desde el lienzo. Salimos de la casa mientras el fuego iluminaba el cielo nocturno sobre el olivar. Llamamos a la policía y a la fiscalía antes de que la primera ventana estallara por el calor. Nos sentamos en el capó del coche, viendo cómo el imperio de Arturo se convertía en cenizas y humo. No había triunfo en nuestros rostros, solo una extenuación absoluta. El abogado intentó detenernos, gritando sobre la ruina y la lealtad, pero sus palabras se perdieron en el estruendo del colapso del techo. Por primera vez en 40 años, mi hermano y yo no éramos extraños, ni enemigos, ni socios de una farsa. Éramos simplemente 2 hombres que habían decidido que el ciclo de veneno de los Lozano terminaba con nosotros. La herencia que nadie quería era, finalmente, la verdad, y la verdad quema hasta los cimientos. La libertad de la nada. 2 años después. La finca es hoy un terreno baldío custodiado por el Estado. Julián y yo pasamos un año entrando y saliendo de juzgados. Perdimos la mayor parte de nuestros activos personales en multas y compensaciones, pero el nombre de Arturo quedó arrastrado por el fango, tal como merecía. Julián trabaja ahora como consultor independiente, empezando de cero en una ciudad pequeña. Yo sigo en Chicago, pero ya no soy el hombre distante y resentido que huyó. Nos vemos una vez al año. No para hablar de negocios, sino para recordar a nuestra madre. Hemos descubierto que, al destruir la herencia física de Arturo, heredamos algo mucho más valioso, la capacidad de elegir nuestra propia lealtad. La gente suele preguntarme si me arrepiento de haber quemado millones de euros. Les digo que el fuego es el mejor agente de limpieza que existe. A veces, para salvar el futuro, tienes que reducir a cenizas el pasado. Arturo pensó que nos obligaría a ser sus herederos, lo que no sabía es que, al darnos la libertad de odiarnos bajo su techo, nos dio la única arma que podía destruirlo, la fraternidad frente a la verdad. El olivar de las sombras ha muerto. Ahora, por fin,
Podemos caminar bajo el sol. ¿Qué habrías quemado tú para no convertirte en la persona que más detestas?